Hola a todos, bienvenidos a su tercer podcast de Dinastía Milok Oficial. Una vez más nos encontramos aquí mi papá Carlos, mi tía Sayonara, listos para contarles más anécdotas, más historias. Y esta vez nos queremos ya enfocar un poquito más en la vida como entrenador, la cual por ahí comenzó en 1970, ¿verdad? En Pachuca. No sé cómo les gustaría empezar esta historia por ahí. Bueno, ya creo que está todo dicho. Daniela les explicó dónde vamos a empezar. Le vamos a pasar el micrófono a mi hermana. Ella tiene más recuerdo que yo en esa época. Y bueno, aquí estamos. Vamos a darle. Sayo, adelante. Gracias. Pues sí, esto inicia en 1970, como bien lo decías, Daniela. Tu abuelo ya contaba con un título de entrenador que fue entregado en 1962 por el señor Alejandro Scopelli. Tuvo la visión o la buena visión de estudiar y consiguió su título ya como entrenador, aunque seguía siendo jugador. Al retirarse, recibe una oferta del equipo Pachuca para incorporarse al equipo ya como entrenador en jefe. Esto lo hace por medio del señor Germán Corona del Rosal, que en ese entonces era regente de la Ciudad de México, y por alguna circunstancia el señor tiene alguna injerencia en el equipo y pues lo invita a trabajar y pues acepta. Ese fue un momento muy bonito porque fue un cambio ya radical de lo que era ser jugador profesional, estar en el campo, a ser ya el jefe, el director técnico del equipo. Entonces, esto inicia con lo que ya les platicábamos anteriormente, las mudanzas, las cuestiones familiares. Pues arrancamos para la ciudad de Pachuca, que en ese entonces no era la preciosa ciudad que es ahora. Era una ciudad un poco más chica, más pequeña, muy pegada al Distrito Federal. Eso era su gran, Atractivo, exacto, gracias. Entonces, llegamos, nos consiguieron una casa que estaba cerca del Estadio Revolución, ¿te acuerdas, Carlos? Ajá. Sí, enfrente de un terreno que había 2 canchas de básquet y al fondo estaba el Estadio Revolución. Y el estadio. Ajá. Y podemos decir eso, al abuelo siempre le gustó vivir cerca de los estadios donde entrenaba. Esa es otra historia. Toda la historia, pero bueno. Se van a ir dando cuenta. Bueno, entonces ahí el en el Estadio Revolución, que en ese entonces ya estaba, ¿cómo te diré? Era el estadio, alrededor era el estacionamiento, como bien dices, Carlos, y las 2 canchas de básquet. En esas canchas de básquet hubo momentos muy agradables que ahorita le paso la voz a Carlos y él les va a contar. Pero seguimos con lo que estábamos en el principio. Papá llega al Pachuca, ya contaba con jugadores ahí conocidos a nosotros, ¿verdad? Que son, por ejemplo, estaba Mateo Bravo, Pepe Sánchez, había 2 muchachos argentinos que se llamaba uno Jorge Ginarte, el otro Vicente Micio. Y eran ¿cómo te diré? Jugadores que venían a aportar, extranjeros que llegaban nuevos a Pachuca, uh-huh. Con los cuales tuvimos una relación muy bonita. Ahí tuvimos la fortuna de conocer a Miguel Marín, imagínate, porque era muy amigo de esos 2 jugadores que te digo. Entonces, okay. Miguel, ellos jugaban los sábados, Cruz Azul jugaba los sábados en México, en el Estadio Azteca, como siempre, como toda la vida, y terminaba los partidos y se venía para Pachuca. Okay. Porque Pachuca casi siempre jugaba los domingos o a las 12 o los sábados en la noche. Entonces era una convivencia muy bonita y con los jugadores mexicanos que ya también estaban ahí, como te nombré a Mateo Bravo, que después ya súper conocido de nosotros, Pepe Sánchez lo mismo, Juan de Dios Castillo, que en paz descanse, muy importante, un pilar muy importante en la carrera de mi papá, ahora les vamos a contar por qué. Y algunos otros muchachos que de verdad pues pierdo en la memoria porque pues deben de entender que yo era chica. Yo todo esto que les cuento son memorias que me contó, en este caso mi mamá o mi papá. Entonces había momentos en los que yo platicaba mucho con mi mamá y ella me contaba estas cosas, por eso tengo estos recuerdos que ahora quiero compartir con todos. Cuando eran los partidos, se terminaban los partidos, entonces mi mamá, como siempre, como hemos platicado, hacía de comer, hacía de cenar, entonces hacía de cenar pizzas. Las pizzas son muy famosas de mi mamá, las pizzas de Pocha. Entonces venían a la casa gente tan importante
como el locutor Gustavo Armando Calderón, un señor muy querido en el medio futbolístico, que desgraciadamente perdió la vida en el sismo del 85 en Televisa. Precisamente quedó ahí el señor. Su hijo, Gustavo Armando Calderón, el Conde Calderón, era su apellido, era muy, muy conocido ahí. Y su hijo, que empezaba apenas, Roberto, empezaba apenas sus pininos en la comunicación, también tuvo un accidente muy grave ahí mismo en el temblor, pues ya no se recuperó. Desgraciadamente me enteré que hace poco tiempo pues también falleció. Y también venía el señor Alonso, el señor Emilio Alonso, que venía con su hijo, el que ahora conocemos, que transmite, Fernando Alonso debe tener la edad de nosotros. El hijo de don Emilio Fernando Alonso, el mayor, que era el que empezó pues la dinastía de ellos, ¿verdad? Como locutores, porque ahora también está Marifer, la hija de Emilio. Está en Guadalajara, es la que da los reportes. Para que vean Alonso, que esto se hace de familia. O sea, la nieta del señor. De Emilio Fernando Alonso, el señor. Aquí andamos, las nietas también. Pero entonces ellos eran los que iban y cenaban ahí con ustedes y platicaban. Y Ángel Fernández. Don Ángel Fernández también, el Che Ventura. Ese tipo de personas iban a transmitir los partidos. Yo pienso también que por la cercanía con la capital, entonces pues era también padre. Sí, es muy cerca. O a lo mejor algunos árbitros también que eran conocidos, venían, el señor Sánchez Galindo, el señor yo no me acuerdo. No sé, Jorge Leanza, te diré, de esas épocas. No creo que Jorge todavía no estaba, pero bueno, quién sabe. La verdad sí se me van los pero nombres. Suena el señor como Archundia, ¿no? El señor que era... El grande, sí. Que no es nada del señor Archundia de ahora. Archundia. Sí, González Archundia. González Archundia, sí. No sé si R. Márquez ya. No sé. No, ¿verdad? No, perdón. ¿Para qué nos metemos con más nombres? Porque no vayamos a equivocarnos. Todos los invitados eran atraídos por las pizzas de tu abuela. Qué raro. Entonces, imagínate, hacían vamos a decir, el tercer tiempo era ahí, porque era primer tiempo, segundo tiempo el partido. El tercer tiempo pues era en la casa de Miloc, que estaba cruzabas el estacionamiento. Y llegabas a la casa. Y entonces, pues muy bonito. Eran unas noches muy agradables entre ellos, ¿verdad? Nosotros, sobre todo Carlos estaba más chico y yo pues no entraba mucho en esas pláticas ni nada, pero sí conocía a esa gente pues de la televisión y tú sabías, es fulano, es mengano. Claro. Entonces siempre era muy llamativo y muy agradable todo eso. O te digo, el hecho de Miguel Marín, o sea, un portento de portero conocidísimo y querido, que el gato, muy querido en el ambiente. Y así fueron pasando los años. El gato y después Superman, el gato y Superman, así es. Entonces... ¿pasaron los años? Pasan años, no pasan años. No. En ese año de Pachuca, el Pachuca queda en tercer lugar del torneo general, que era... 38 partidos, sin liguilla. Wow. Entonces, imagínate qué buen inicio. Pues si son 52 semanas al año, jugaban más de medio año. Sí, exacto. No más. ¡Qué locura! Y sin detenerse. Creo que eran 8 meses. Y no había intermedios, o sea, como aquí que clausura y el Sí, ahorita eran todos seguidos. Y los 6 partidos de finales, cuando eran, por decir, esas épocas, no existían. Era solo tabla general. Era campeón el primero y el último se iba a segunda. ¿Y repetían? ¿Jugaban contra los mismos equipos 2 veces? Y segunda vuelta. Primera y de visita. Perdón, ¿verdad? Pero también hay gente que nos puede estar viendo que no sabe de esto y por eso es padre explicarlo. Sí, o sea. En la primera vuelta, partidos alternados, local, visitante. En la segunda vuelta, visitante y local. O sea, eran 2 vueltas. ¿Y eran los puntos igual que ahora? De a 2, no eran de a 3. 2 puntos por partido. Al ganador y 1 al empate. O sea, imagínate para hacer 38 partidos, ¿cuántos tuvieron que haber ganado o empatado? Locura. Todos los equipos de esa época, el campeón. Entonces no había esto de cuartos de final, semifinal, nada. No. Era por puntos el que ganaba. No nos acordamos bien cuál fue el campeón, ¿o tú sí, Sayo? No. Entonces, ese equipo hacía un chorro de puntos porque eran de a 2. Claro. Y después, un tiempo más, hubo ese torneo. Pero bueno, Sayo, a ver, continúa. Ok. Y entonces, ahí ya una cuestión más familiar, teníamos unos vecinos, varios vecinos que de familias muy numerosas. Entonces ellos nos hacían
Entonces nos hicimos amigos de ellos y entonces mi mamá decía, bueno, ¿qué haré para a estos muchachos meterlos en el deporte o estos niños pues meterlos en el deporte y tal? Ya y me entonces, acordé. En ese momento, ¿qué fue lo que hizo tu No, mamá? a ver. El equipo Miloc. Junior Miloc, ¿o cómo era? Miloc Junior. Como mi Sí, mamá, es cierto. pues me ponía de centro delantero. Ella era la entrenadora. Ella era la entrenadora, patrocinadora y dueña. Era todo. Ok. Y me acuerdo muy bien. Ese mismo equipo lo hizo en Irapuato. Y Ok. el uniforme siempre fue igual. Medias blancas, short rojo, camisitas blancas. No eran las modernas de ahora, pero eran blanquitas. Y ella les ponía los números. Y numeritos para la espalda de niños que éramos. Y bueno, esa es otra historia Anécdota, sí es de la cierto. No me señora, acordaba de de eso. mi mamá. Mira lo que hacía para que yo y jugara entonces, fútbol. Fíjate, ella le pagaba a personas para que en la cancha de básquet, además de estar pintada para jugar básquet, pues para que le pintaran las porterías, las rayas Sí. del estadio, o sea, que De fuera la cancha. una cancha de ¿Y fútbol. cómo conseguía a los niños contra los que jugaban? Es que Pues toda teníamos la muchos colonia. vecinos. Ah, o sea, entre todos los vecinos Claro, jugaban. claro. Ok. Y niñas, ahí fue muy También. innovadora porque entraban niñas a jugar también. Qué Entonces eran niñas padre. y niños, o sea, De los niños nos acordamos, o me acuerdo, y tú también eran vecinitos, le decían a uno Tuli, a otro le decían el oso, y la niña no me acuerdo, no, yo no me acuerdo. pero eran varias, pero entre ellos eran los dos más Qué recordados, padre. porque en esa época estaban de moda los carritos de dedo. Entonces Tuli, que era el más grande de nosotros, por añitos, hacía autopistas, y jugábamos al 1, 2, 3. Y ahí le ibas dando a la pista, te salías y ibas a la meta. Pero bueno, Qué padre. esa es otra historia. A ver, Sayo. Y luego, por ejemplo, lo que decías ahorita de las canchas es eso. O sea, jugaban ahí en las canchas de básquetbol, pero las hacían como de fútbol. Claro. Qué padre. Sí, y entonces tu abuela era como dice Carlos, era la dueña, Entonces, la entrenadora hay- y la recolectora de De niños. todo, pero es lo que No, te iba a decir. Podemos decir que en Pachuca entonces empezaron 2 entrenadores, el abuelo y la Tienes abuela, razón. porque pues Claro. Fíjate, no, porque ahí empezó. mi mamá empezó antes En Irapuato. Ah, bueno, Mi desde papá era Irapuato. jugador y ella era la... Bueno. Por y- eso se Pero, seguían. ¿a que no te acuerdas de lo que te voy a Espérame. recordar? Yo me voy a acordar de una cosita. ¿Qué? Sí jugamos en las canchas de básquet, pero eran municipales. Entonces había torneos de gente grande. Y a un lado de las canchas, estas había un terreno. Terreno, no era cancha de fútbol. Tierra. Tierra, pero no era cancha. Pero ahí mi mamá improvisaba con estas gentes que ella dice y ponían unas porteritas de no sé, de qué sería. tubo o algo, no, quién sabe. Yo creo que de madera. Y ahí pintaban una cancha chiquita. O sea, Ok. cuando nos corrían de las de básquet. nos Iban íbamos- para allá. Ajá. Pero tú, ¿qué te y acuerdas? acuérdate que también hacíamos excursiones. Ahí enfrente del estadio, la gente que vive en Pachuca no me dejará mentir. Todavía hay existe. tres, sí, todavía están, pues yo los Sí, acabo, obvio. estuve ahí, acabo de Pues estar ni modo que hace, los tiraran. hace 10 años, no sé. Sí. Hay 3 cerros y en el cerro del medio está una cruz blanca Ok. preciosa. Ajá. Entonces mi mamá juntaba a todos los chiquillos y hacía sándwiches y refrescos y lo que sea. No era muy grande. Y nos íbamos de excursión a subir hasta la cruz. Hasta la cruz. Y entonces escalábamos el cerro. lleno de Claro que no te creo. sí, lleno de cactus, de piedras, de bichos. Entonces cada quien iba con su palo y si veía un animal uno le decía al otro, ¡ay, cuidado que aquí! Y así. solo iba mi abuela con Sí, ustedes. ella ¿Cómo era- le prestaban era- los sí, hijos era a esa la Boy señora? Era ¡Qué la directora de locura! los Boy Scouts Sí, y así, Bueno, y así pero- pasamos momentos bien agradables, ¿ves? en Pachuca. En Pachuca. Y yo quiero recalcar que Pachuca tiene muchas cosas, muchas coincidencias para la familia. Unas de ellas que tengo más presentes, y ustedes me ayudarán a seguir No, yo no. recordando. A seguir recordando un poquito. Daniela, Sobre todo sí. tú, Daniela, que estuviste Sí. ahí. Una de ellas es que tu abuelo empezó ahí como entrenador, que es lo que estábamos platicando. La otra es que yo ya casada con mi esposo, Alberto Aguilar, fue invitado a trabajar al equipo Pachuca por Andrés Fassi y el presidente, que en ese entonces era don Jesús Martínez, ahora dueño del No Grupo sé si Pachuca, te acuerdas en qué año sería. como en el 99. Más Entonces o el menos. entrenador era Javier Aguirre. En ese tiempo se iban a cumplir los 100 años
en ese año se cumplían 100 años de la fundación del equipo Pachuca. Y del fútbol. Que como todos sabemos, es llamada la cuna del fútbol, porque los mineros ingleses vinieron ahí. Y claro, eran mineros en su tiempo, pero en su tiempo libre jugaban al fútbol. Así es. Entonces, por eso se llama la cuna del fútbol a la ciudad y al estado, en Hidalgo, en Pachuca, perdón. Entonces, nosotros fuimos, Alberto fue invitado por el equipo Pachuca, te digo, dirigido en ese entonces por Javier Aguirre, y da la coincidencia de que son campeones en su centenario. Wow. No, pero el señor, escúchame. el dueño del Pachuca. Sí, Jesús Martínez. Ya lo había dicho. Sí, Jesús perdón, Martínez. Perdón, okay. Entonces, él, Quedan campeones. quedan campeones en el centenario de la fundación del equipo Pachuca contra Cruz Azul de visitantes en el Estadio Azul de Ciudad Deportiva y con un gol de panza. De Glaría. De panza. Es un jugador argentino. Fue un gol así como de chiripa, de lo que ustedes en gol de oro. Pero fue gol de oro, exacto. Fue gol de oro. Otra que tú no sabes. Le ganaron a Cruz Azul. O sea, y entonces, muchos equipos jugaron con el famoso gol de oro. Y entonces, esa es otra coincidencia. Y la última, esa coincidencia también nos da en el tono familiar, porque después de ahí, Alberto es invitado por mi papá para ir como su auxiliar técnico a Guatemala. Ok. Alberto pide autorización a la directiva de Pachuca, que ya dijimos a don Jesús Martínez, a Andrés Fassi, le dieron la autorización y nos fuimos a Guatemala. Okay. Esa es una historia que contaremos después, pero en este momento son las ¿Cómo va coincidencias, conectando? Las coincidencias que quiero hablar yo de nuestro cariño y afecto hacia la ciudad, Pachuca, ¿no? Entonces, en ese momento que Alberto es campeón, primero como auxiliar técnico de Javier Aguirre, después se va a Guatemala con tu abuelo, después regresa a Pachuca otra vez. Alberto regresa otra vez a Pachuca como auxiliar de Javier Aguirre. Y en ese momento Javier deja al equipo. Alberto es invitado por el equipo Comunicaciones para ir como entrenador en jefe porque tu abuelo ya no pudo viajar porque la abuela estaba un poco mal de salud. Entonces Alberto hace su debut como entrenador en Comunicaciones de Guatemala con la anuencia de la gente de Pachuca que se portaron excelente con nosotros, que nosotros nos consideramos formar parte de la Universidad del Fútbol porque ahí empezó todo. Sí. Ahí empezamos nosotros también con ellos. Alberto entrenaba las fuerzas básicas al equipo grande. O sea, fue una muy bonita convivencia, muy bonito todo eso que se armó. Y la tercera coincidencia, la cereza del pastel. Vamos a regresar un poquito a lo de la Universidad del Fútbol. Para que la gente sepa, es una, vamos a decir, no sé, un terreno de muchísimos metros cuadrados en la cual es lo que es la universidad. Ahí estudian los muchachos que son novatos. Sí, está muy bonita la historia, la verdad. Pero bueno, sigamos. Entonces, te digo, formamos parte de la Universidad del Fútbol. Ahí hacían unos congresos muy importantes que llamaban a personas importantes del fútbol mundial. Ahí estuvieron entrenadores importantísimos e invitaban a tu abuelo. Fuimos 2 veces a 2 congresos y fueron unos momentos muy agradables porque la gente que iba se acordaba de los tiempos en que tu abuelo había sido entrenador. Esto ya te lo estoy diciendo acá en los 2000. O sea, no te digo el año exacto, pues para no errar en las fechas, pero ya en estos años, pues si fue en 99, ya fue en los 2000. Okay. Entonces hacían esos congresos, ellos la propaganda que hacían eran unos pósters enormes con la foto de la figura invitada en ese tiempo. Yo tengo guardados porque me los regalaron las cartulinas, pues no sé si son cartulinas o de plástico así grandotes, en donde está la cara de tu abuelo y era uno de los ponentes en el... Ahí se armaron unas muy buenas polémicas con entrenadores y ya sabes tu abuelo cómo era de polémico y de encendido con el fútbol. Entonces
eran muy, muy solicitadas las entradas para cuando estaba tu abuelo. Ok. Y muy, muy agradable porque, bueno, como nosotros vivíamos ahí, pues llegaba a mi casa y entonces nosotros Compartían, convivíamos y compartíamos claro. y lo llevábamos a Qué los congresos padre. y era tan bonito y tan orgulloso para nosotros el hecho de que era recibido de esa manera. Pues sí. La tercera coincidencia a la que quiero llegar y que ustedes se preguntarán qué hace ese trofeo ahí. Bueno, ese trofeo es el del Salón de la Fama del Fútbol Internacional, en el que afortunadamente en el año 2017 fue elegido e investido como inmortal del fútbol internacional, pues mi padre. Es ahí en donde va a ser recordado pues para siempre, porque está entre los grandes del fútbol mundial. Cuando él fue investido, ¿te acuerdas, Daniela, que estuvimos ahí? Sí, en ¿Qué el te parece 2017, por Sí, ahí, fue noviembre del 17, 2017, sí. el año justo ¿Te que él acuerdas también de se ese fue. momento? ¿Qué nos puedes Sí. platicar de eso? Un tantito, poquito, un piquito, porque después vamos a hacer casi un programa No, completo sí, el para hablar programa de eso, ese por va supuesto. a venir, pero sí, yo creo que fue algo bonito y por ahí traemos la invitación, ¿no? Me Emotivo. parece. Ahí, papi, menciónanos A ver, quiénes más estuvieron Edgar, ese ¿se ve año. bien? A ver. A ver, vamos a ver por ahí. Digo, un poquito más para que se sepa de esta investidura. Se hizo, les decíamos, en el 2017. Y por ahí traemos a... ¿De quiénes aquí yo conozco? Porque luego también... No, Tú nómbralos dices a nombres todos. y nosotros te decimos. A ver, Francescoli, Francesco, Uruguayo. un uruguayo muy famoso. Stoichkov, Un búlgaro. Cristo Stoichkov. Guardiola, quien no conoce al señor Sí. Pep Guardiola, Guardiola. Valdano, Jorge García Valdano, Aspe, mi García abuelo, Aspe. claro, Ramírez, una Ramón chica, Ramírez. B. Prince, F. Gento o Gento, Gento. G. un español. Sepúlveda y Calderón. El tigre Sepúlvera y Nacho Calderón. Ah, el portero Tigre de la ¿Y el Chivas, ¿te último? acuerdas? Y Calderón dice. Sí, es Ah. Nacho Calderón. Nacho Nacho Calderón. Calderón, sí, Nacho Y Calderón. pues ya nada más por aquí les queríamos compartir un poquito de lo que, pues bueno, le llega a la familia para invitarlos a este tan bonito Y evento. que terminen este trofeo. Y que terminen el trofeo. Y a lo mejor mencionar también ahí que el equipo Pachuca, pues bueno, tiene su museo, porque eso es lo que es un museo. El balón por ahí, les digo, vamos a hablar mucho más en específico de eso, pero pues bueno, esa última cereza que compartimos en el, Y en el queremos 2017. adornar esta mesa pues con, Sí, con para ese que lo recuerdo vean. tan bonito. De Ya hoy sé. hasta que Sí, Dios nos dé vida o tiempo para que un recuerdo platiquemos todas las historias. muy bonito Sí. porque y aquí en Monterrey fue el primer Representante. representante, vamos a decir Del así, fútbol Sí, de regiomontano. Monterrey. fútbol regiomontano, porque bueno, ya después entró Tomás Boy y Claudio Lozano y así, ¿verdad? Pero Ok. el primero, Le tocó a él. pues, Por la edad. ya sabes. Pues sí. No, por lo bueno. Bueno, Bueno, ok, también por lo bueno. Pero claro. por la edad era lógico que entrara primero. Entonces esas son Bueno. las grandes coincidencias y bonitas que tenemos con Con el equipo Pachuca, Pachuca. Fíjate algo qué conectado. qué lindo conectada, en La este caso familia. pues por Alberto, que ya forma parte de También. la familia de nosotros. Y pues bueno, eso es lo que queríamos hablar de Pachuca y agradecer, siempre completamente agradecidos a lo que son Grupo Pachuca, que ahora se llama así, con su presidente, que es Jesús Martínez, Andrés hijo. Fassi, que era su auxiliar o su vicepresidente. Ellos fueron los que iniciaron toda esta historia y todo eso que es tan maravilloso allá en Pachuca, y de lo que ya, como le decimos, les vamos a dar cuenta un poquito más adelante. Bueno, y de Pachuca, ¿cuántos años estuvo ahí en Pachuca? Más o menos. No, en Pachuca Tienen estuvimos cálculo. un Un año. año. Nada más un año. El año futbolístico. O sea, pues sí, un año 38 completo. partidos. Exacto. Y de ahí es cuando nos vamos para Torreón. Para Torreón, Ok. con los Diablos Blancos de Torreón. Entonces, más o menos que en el 80. No, No. 71, 72. Sí, 72, Ah. 71, El 72 más o 72 yo menos. creo. Sí, Ok. sí, ahí Porque los torneos empezaban los eneros. Ah, ok, y ok, sí. terminaban. Con el inicio casi del para año. para el año, sí. Sí. Ok. ¿Y ahí Entonces, quién nos invitó? ¿Cómo Ahí llegamos? el dueño del equipo era un señor que se llamaba Juan Abusaid, que yo sé que falleció ya. Y muy polémico el señor también, era un político muy importante en su época y era Ok. el dueño del equipo Torreón. Torreón, De Torreón. que después se hizo Leones Negros de la UDG. pero Ok. más adelante. Ah, cierto. Entonces, cuando tu abuelo va contratado para allá, allá existían dos equipos. Era el Laguna
que era el mejor en ese entonces, Ok. y Diablos Blancos de Torreón. Ok. O sea que el clásico era Laguna contra Diablos Blancos contra Torreón. Ok. Laguna contra Torreón. Desde esa época lo seguían los clásicos. Lo seguían los clásicos a tu papá. Sí, sí, Ok. sí es, exactamente. Entonces, en ese equipo, voy a hacer un poquito de memoria, jugaba, el portero se llamaba René Vizcaíno, ¿te Así acuerdas? Jugaba Raúl Ruiz, que también estuvo en los Tigres, en el San Luis. Jugaba dos jugadores muy importantes, que era el Caica Zamora, le decían, que era un delantero. Estaba Aníbal Taravini y Enzo Genoni, dos argentinos muy buenos jugadores. Extremos en su tiempo. los dos, uno derecho y uno izquierdo. Taravini era un goleador y Enzo Genoni era sí, corría por la banda y metía unos centros y era un equipo muy vistoso. Aparte, Enzo era un rubio con el pelo al aire, así. Ok. Y en Laguna había otro. Y Aníbal Taravini era un muchacho un poquito más bajo de estatura, con el pelo rizado, Ok. negro. Y había también un defensa central que se llamaba Perucci, que no era Eloir Perucci, que era el de Cruz Centro Azul. delantero. No, era Perucci argentino. Central. Ok. Central. Entonces, también otros jugadores mexicanos que la verdad escapan a mi memoria. Claro. Pero fue una etapa también linda ahí. Había la gran rivalidad, te digo, con el equipo Laguna. En ese equipo jugaba Claudio Lozano, Sí. una persona, un jugador. Hablan de él muchas cosas muy buenas Sí, del decían señor, que era la el verdad. mejor jugador de Nosotros, México. sí. Extranjero en México. Sí. Y incluso está también en el Salón de la Fama Así el señor. es. Y la anécdota chistosa aquí, Sí. bueno, aparte de los clásicos y todo, siempre había un morbrito ahí que yo, como buena mujer, pues se los voy a contar, un chismecillo. Chismosa. Fíjate que en el equipo Laguna, aparte de jugar este señor Claudio Lozano, llegó un jugador argentino también rubio, de pelo largo, así tipo como se usaban en esas épocas, que se llama el Bambino Vieira. Ok. Era un jugador que todas las chavas estaban como locas atrás de él porque estaba, la verdad, muy guapo. Pero su ¿qué creen? señora- Que un día nos llega con que es casado. Ok. Pero aparece la señora y era un monumento. Más Una guapa que él. modelo, Mucho bueno, más. preciosa. El equipo Laguna, por ser el más De caché. fifí, Ajá. tenía su base en el Estadio San Isidro, era donde jugaban ellos. El Torreón jugaba en el Estadio Corona. Entonces, el Estadio San Isidro tenía un centro deportivo de albercas, de gimnasio, de todo eso. Entonces, la señora de él, no recuerdo su nombre, pero sí la conocimos, pues se paseaba Iba. por la alberca, De la imagínate, No, como una en modelo. bikini. y En bikini de esa no sé época, qué. quién sabe cómo serían. No, imagínate. Entonces ahí se corrió el rumor y fue chisme grande ahí en Torreón. Es una leyenda. Sí, se corrió el rumor La gente que- de que la gente, las señoras, Las las señoras. esposas de los que iban Otros. ahí, de los Del socios que socios iban del club. al club, le pidieron que la señora se vistiera de otra manera, porque no era posible que todas las miradas estuvieran siempre En encima de ella, pues sí. Imagínate qué Envidiosas. No, Pero bueno, pues no. Como ese es buena el chisme. mujer. No, y muchas mujeres argentinas que la verdad son muy guapísimas. guapas. Son Sí. guapísimas. Entonces, Muchas. ella es las esposas, la esposa de Enzo Genoni y la de Taravini también. Aparte, Taravini tenía dos hijas, después tuvo otra, pero las dos hijas, una de ellas, Gaby Taravini, se hizo jugadora de tenis. De tenis. Profesional. Ajá. Jugó en Ok. Argentina. Era muy buena futbolista. Sí. Le encantaba ir a jugar y mi papá decía, es que este era tu hijo. Pero Ah, salió niña. ya, ya, Si Porque hubiera ya. la habido niña, fútbol femenil, En aquellos entonces. Increíble, ¿En Gaby. serio? zurda. zurda, así como su papá. Como su papá. Increíble, la niña era un Era taponcito chiquitita. preciosa con su... Ahí el gen hizo caireles, algo mal y salió Ojos mujer. azules o verdes, pero hermosa. blanca. Y después se hizo jugadora de tenis muy importante. No llegó a los grados de Sabatini. No vayan a Otra confundir. señora. Una es Ajá. Taravini, otra es Sabatini, que llegó al Roland Garros y a todo ese tipo de cosas. Ah, ok. Pero Gaby sí consiguió algunos títulos importantes Que de también. haber sido estos tiempos, pues sería famosísima, Sí, ¿no? La verdad, Jugando sí, fútbol. Como Entonces, como la otra tenista. como que nombró Sabatini, tu sí, tía. como Claro. Gaby Sabatini, Ella y sí esta era fue muy Gaby famosa. Taravini.
Entonces sí, pasamos momentos muy bonitos. Ahí también jugaba, ya me acordé, Sergio Silva, que también jugó en el Pachuca. Y que su hijo fue árbitro. Su hijo fue árbitro, exactamente. De primera división. De primera división, pero ya en épocas posteriores, así lógico. Es. Sí, Wow. Y ese niño, tus abuelos fueron padrinos de bautizo. ¿De cuántos niños no fueron padrinos de bautizo? Pero de ese que fue árbitro era el Sergio Silva Jr. Como tu hermana, como mi hermana. Tiene ¿A cuántos cuántos ahijados no tiene? Pues una tú. Y una yo, pues sí. La que tenía que ser, si no. Sayo y Alberto. Sí. Como padrinos. Pero bueno. ¿Y ahí en Torreón como cuánto tiempo estuvimos? También el año futbolístico. Mira, tu abuelo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Amén. Un hombre muy especial. Entonces tuvo muchos roces con ese señor Juan Abusaid. Ok. Entonces tu abuelo era una persona que él llegaba a los equipos y les decía, bueno, firma el contrato, no sé qué. Y mi papá les decía, no vamos a hacer contrato, todo es de palabra. Porque en esa Eso época sí. No había problema de registrados. eso. Entonces, tu abuelo decía, ¿por qué? Y les preguntaban, ¿y por qué no quiere firmar un contrato? ¿No se quiere comprometer? No, al contrario. Yo no quiero que ustedes, por un contrato, me tengan a fuerza en el equipo. Entonces, si ustedes no quieren más conmigo, me voy. Ya, adiós, tan, y se acabó. Y si yo no quiero estar en el equipo, lo mismo. Me voy. Y así fue. Okay. No le gustaron algunas cosas que sucedían con este señor. Okay. Y fue y le dijo, ¿sabe qué? Ahí está su equipo, muchas gracias. Lo entregó como lo debería entregar hasta el último del torneo y dijo, hasta aquí llegué. Hay que una pequeña aclaración y otra parte de la historia es que iba a superlíder. Y a superlíder, así es. Y ahí renunció tu abuelo. Bueno, dejó el equipo. Sí. Y por cierto, en esas épocas, como no había contrato, tu abuelo pues no tenía finiquitos. No, pues nada. O sea, él se iba y no. Pero Carlos, no existía. Pero acuérdate que aunque hubiera finiquitos, él no lo aceptaba. Él siempre decía, hasta el día que trabajé, hasta ese día terminé. Por eso tenía un pleito muy grande con Pasarela. Ándale. Cuando Pasarela fue a dirigir la selección de Uruguay, argentino, Daniel Pasarela fue a dirigir la selección de Uruguay, no le iba bien y lo corrieron. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pasarela? Dijo, muy bien, pero me van a pagar mi contrato. Estaba contratado para 4 años para el ciclo mundialista. Wow. Lo corrieron y entonces él hizo un relajo para que le pagaran y le finiquitaran. A la Federación Entonces Uruguaya tu de abuelo, pues no es posible. No es posible que era, tu abuelo decía robar. Pero en sí, pues, porque para él era, pues no trabajaste el tiempo, si no te mereces el dinero. Quieres cobrar algo pero que no ahí trabajaste. estaban los firmados los contratos. Exacto. Pero ahí ya eran los tiempos en que los contratos eran firmados, todo era más legal. Formal. Sí, más formal, sí. Porque en los tiempos de tu abuelo las cuestiones de contrataciones, de Hacienda y todo eso se manejaban de otras maneras. Claro, cada quien llevaba sus impuestos personales. Sí. Entonces no había ningún problema. El señor Pasarela, él puso la demanda en la FIFA. Sí. No creas que fue una es como aquí, si algo te hace algo de tu trabajo, vas y denuncias. Es lo mismo que hizo Peckerman cuando vino a Tigres. Okay. A Peckerman, exactamente, otro entrenador argentino muy famoso. La gente que estaba en el momento en las directivas no nos dejará mentir. Ellos, también, Peckerman no terminó su contrato con Tigres y les puso una demanda en FIFA y se los ganó. Sí, porque son contratos de laboral. Demasiados dólares de Pasarela. Hay una historia que compraba yates en la playa... ¿En Mar del Plata? En Mar del Plata. Y casas, residencias. Pero bueno, pues nosotros bien ganado, no. Pero él fue campeón del mundo. Pero para que se imaginen. Claro. Él fue campeón del mundo, entonces jugador. Tenía como jugador con el equipazo con aquel de Kempes, de con Maradona. No, Maradona no fue. Era banca. No es cierto. No lo llevó. No lo llevó que fue Menotti. La pelea entre Diego Maradona y el señor Luis Menotti, que acaba de cumplir 84 años y si nos está viendo lo mando a saludar porque tuve la oportunidad de conocerlo y de ser compañeros de palco en el Estadio Azteca cuando mi papá dirigía al América. Esa es otra historia. Seguiremos después. Bueno, pero entonces de Torreón, ¿a dónde fuimos? Fuimos, no. Tú ni habías nacido. Claro que sí, yo soy Dinastía Milok y anduve con ustedes en todos lados. Entonces, de ahí nos fuimos a Veracruz. La primera vez, porque en Veracruz estuvo dos veces. Sí. La primera vez fue esa. Ahí lo llevó el señor don Pepe Lajut,
Era el dueño del equipo. Y de la Chevrolet. Y de la Chevrolet. No es la Chevrolet, Carlos. Dos, de la perdón. Dodge. De la Dodge. Ajá. Es más, la agencia del señor, que en paz descanse, estaba había una rotonda, no me acuerdo qué habría en ella, pero la agencia estaba enfrente y era una esquinota. Sí. Pero grande. Don Pepe Lajuzzi, una de las grandes fortunas de ahí de la ciudad de Veracruz. De Veracruz. Era un empresario muy Entonces, importante. él llevó al abuelo. Él llevó a tu abuelo, Okay. lo contrató para el Veracruz. En ese tiempo jugaban algunos jugadores que les voy a decir los nombres. Tan Algunos, fabulosos, no todos. Algunos, claro, porque no los recuerdo. Quizás si me hubiera metido, hubiera hecho mi trabajo, me hubiera metido en YouTube, en el Google, los encuentro, pero es más padre que salgan así de la memoria, ¿no crees? A ver. Bueno, que leerlos. Había uno que se llamaba, el portero era el Torombolo García. Ok. O sea, porque se parecía a Torombolo, el de Archie. Archie. ¿Cómo se llamaba? Ah, Archie? el muñequito. Archie y sus amigos. Sus amigos. Pero ahí no sí. eran muñequitos, ¿o sí? Ah, Sí, las eran caricaturas. caricaturas. Archie, el de pelirrojito, Archie, ¿no? pelirrojo. Pelitos chinitos. Sí, y Sí. Torombolo era Muy su parecido. compañero. Su Bueno, doble. pues Torombolo García Así era le el decían. portero de Veracruz. Ok. Había otro jugador muy importante también que se llama, y espero que estén vivos y que nos saluden y nos recuerden, es Tranquilino Velázquez, Ok. Vicente de la Mata, un argentino goleador Centro matón, delantero. como les dicen Grandote. ahora, goleador matón, era un jugador muy, muy importante en ese tiempo ahí en Veracruz, muy conocido y muy querido por la afición. Estaba Pipo Blanco, que es oriundo de ahí de Veracruz, del también puerto. mucho, muy querido en su tierra y además un jugador de, ¿cómo les podré explicar? Tipo un García Aspe Creo de los que de jugó en ahora. la selección, ¿no? Sí, o sea, fue un jugador Era muy medio bastante de- importante. Medio de la media cancha. Sí, Ok. Pipo Blanco y y no sé, algunos Otros más que se nos van. se me van, la verdad, no es que recuerdo. no. ¿Y porque, qué anécdotas bonitas tenemos de Ahí Veracruz? hay un de todo. señor periodista, el señor Popoca. No, ese era en León. Ay, Ay, el ya de- te nos estás adelantando. No. En Veracruz había uno muy importante que Sí, era el Popochas. Popocha. Ah, Ok, me a ver, equivoqué. cercano. Me equivoqué en letras, Sí. pero ves como sí. Sí, el Popochas yo creo que ya falleció, pero si no, un saludo igual. Era También. un muy importante. Ahí periodista. estoy recordando, justo me hiciste recordar, Carlos, el equipo jugaba en el estadio Pirata que todos Fuente. conocemos, en el Luis Pirata Fuente, que sea ahora de muy buena fuente, que está Abandonado. Abandonado Ay, completamente, no. que las ramas están hasta no sé dónde. ¿Quién Bueno, sabe? muy feo, la verdad. Qué lástima porque es un estadio con mucha tradición y muy bonito. Nos ¿Te han acuerdas que ahí lo contado. conocimos, Daniela? Sí, hace mucho. Bueno, entonces, ahí había, en el último piso de la tribuna, había un señor que le llamaban el carnicero. Entonces iba con un machete así, enorme. Ok. Y cuando el equipo iba como perdiendo, como que a él no le gustaba, entonces le hacía así, ¡chas! A las al ¿Cómo es piso. posible que antes Porque la entrabas con un tribuna machete y con- ahora no te dejan entrar con un bote de agua? Imagínate. Entraba ¡Qué con un locura! machete. Y decirle que no, a ver, dile en la entrada que no entra. Sí, imagínate. Ah, el ¿cómo Y le can- hacían? entonces que con el ruido Y los entonces asustaba. hacía chas, Y la chas, gente y la se gente levantaba. se prendía. ¿Eh? O echaban la porra o te echaban lo que Mentaban. allá se acostumbra en Veracruz, que es como un Jarochos. saludo. Ok. Allá es un saludo. ¿Qué hago, hijo de no De sé tu quién? Y mamá. vete a no sé dónde. Ok. Allá es un saludo, no es una grosería. Ok. Entonces, fíjate, esa anécdota tenemos con ese señor. Y otra, Carlos, que tú no me dejarás mentir, cuando papá se subió a la tribuna. Ahí sí yo estaba en A la ver. cancha, para que vean que sí nos acordamos. Era un estadio, bueno, una cancha que estaba rodeada por una barda y arriba eran, vamos a decir, pedacitos de cemento, así, existen, bueno, todavía, y era una cancha que tenía los marcadores grandotes en las esquinas de los corners. Ok. Ahí yo me ponía a cambiar los números de los goles. Decía local y visitante. O sea, era antiguo, nomás eran números que colgaba. Y ahí, como ella dice, hay una otra Anécdota. que para que vean que nuestro papá se equivocó, pero bueno, como todo ser Esa es su humano. personalidad. Sí, Ah, y de claro. mucha gente. O sea, Ajá. nadie es perfecto, pero lógico. Bueno, regresando. Se subió a la tribuna. No, fue a jugar en Morelia.
Perdón, el América. Ay, tengo el Morelia siempre en mi cabeza. Veracruz contra América. Okay. Estaban en la tribuna. Era como un clásico. Muchísima gente. Porque iba mucha gente. Bueno, pues van a ver América también, y además, ¿no? la gente no quería a la América. En Veracruz no lo quieren a la ningún América. lado. Ok. No, bueno, ahora somos de otras épocas. Bueno, entonces el abuelo se sube. Se subió por esas bardas que te digo. Porque había un túnel. la porra de la América le estabas usando a tu abuelo con cosas y groserías. Entonces, la salida de la cancha eran unas escaleras. La gente lo ha visto últimamente o lo vio. Entonces, les digo, bajó ese pequeño túnel y estaba ¿cómo se dice? Las escaleras para subir. Sí, no, pero terminaban las escaleras y había un túnel, vamos a decir, y la tribuna estaba hacia arriba. Sí. Okay. Ahí mismo como un vado la hacia gente bajito. lo va a recordar porque Cuauhtémoc Blanco, al señor Faitelson, que le decían muchas cosas entre ellos dos, y ahí pasó otra historia que no es nuestra dinastía. Pero a ver, la del bueno, abuelo. La de tu abuelo, como dije, se subió a la tribuna y se agarró con la porra del América. Y le agarraron a palazos y le reventaban las banderas en la cabeza. No, la verdad no recordamos muy a fondo si subieron jugadores, que creo que sí. Pero fue una bronca campal. claro. Sí, fue no? mucha Campal. gente. O sea, la gente veracruzana, que le iba al Veracruz por lógica, le ayudaron a tu abuelo, porque era una porra muy grande. Pero entre tantos golpes, imagínate banderas, Carlos, refrescos, ¿sabes cervezas. qué estoy recordando también? Aunque me voy a ir un poquito unos años atrás, en el 70, esto ya fue como en el 72 más o menos, ¿no? O sea, después de Torreón. Pero en el 70 cuando fue el Mundial, ¿te acuerdas? Sí. Que estábamos en la casa nosotros viendo el partido con la abuela, la mamá de la abuela Asunción. La mamá de mamá. De mamá. Había venido a México. Había venido a México, entonces papá se fue a México a ver. El partido era Uruguay contra Brasil. De Pelé, de Roberto Carlos, Brasil, que fue campeón. De Yair. Que fue campeón. Sí. Bueno, entonces tu abuelo estaba en la tribuna, obvio, ¿no? Como fue para ver el partido. Entonces, vio a una pareja de uruguayos. Viejitos. Porque en México todos se volvieron brasileños. Era el equipo favorito después de que México ya no pasó. Claro. Entonces escogieron a Brasil. Entonces había una pareja de uruguayos ya mayor y tenía su bandera de Uruguay así, Uruguay. Y los brasileños les decían de todo viejo, tal por cual, no sé qué. Entonces tu abuelo no se aguantó. No, y solo no papá, iba con otros jugadores. Sí, uruguayos. con otros compañeros gente. de él, de esos que ya hablamos en Irapuato, que vivían en Irapuato, porque fueron de Irapuato a ver el partido a la Ciudad de México. Y nosotros estábamos en la casa, viendo la televisión, el partido. Entonces, Ángel Fernández estaba transmitiendo ese partido. Y describía la bronca. Y describía lo que estaba pasando. Entonces, la abuela... Ya sé a dónde va a llegar. Entonces, tu abuelo les decía a los de la porra que dejaran en paz a los señores, pero los de la porra de los claro que no. eran todos. Unos 100 serían uruguayos, una cosa con así. Papá eran y se armó el relajo. Y tu abuelo empezó, y con los palos de las banderas le pegaban a tu abuelo. Entonces se rompían los palos y con esos mismos palos, tu abuelo agarraba y las rompía así en la pierna. Sí, pero como les dijimos, no era dejado. Sí tiraba golpes. Claro. O sea, le pegaron, pero él sí les pegó a varios. Le pegaban un palazo y tu abuelo les quitaba la bandera, la rompía así como de película, con la rodilla y con eso y tiraba los palos. Y con esos palos le pegaban a él. Ay, entonces la abuela estaba viendo el partido en la casa y platica que la abuela decía, ¡ay! ¡Van a matar a Carlos! ¡Pocha! No. Le decía a mi abuela, ¿verdad? Y lo estábamos viendo. ¡Pocha! Carlos está peleando y que no sé qué. Y mi mamá ¿qué crees lo que dijo? Sí, que le pegue a todos esos brasileños tal por no sé qué. Que en vez de estar preocupada por el esposo, ella quería que hiciera más pelea. Imagínate. Uruguay, lo que no fue. Lo que no pasó. Pero fíjate, me remonté a eso después de la bronca de Veracruz, que fue más o menos lo mismo. En Pachuca, como dices tú, nos vamos atrás. En Pachuca, ya ¿también? Entrenador, yo, no decir yo presuntuoso, pero ya estaba al lado de mi papá. Era un estadio en Revolución, que ya dijimos, y había un alambre de esas épocas, y estaba la porra del Pachuca, y estuvieron
molestando a los jugadores mucho, mucho. Se metían con ellos porque, pues, no sé si no Porque así ganaban o X. Pero tu abuelo, ¿qué crees que hizo? Se trepó por la alambrada, Dios mío. se metió entre la gente, lo siguieron los jugadores. Entonces fue una bronca del equipo Pachuca con la afición del Pachuca. O sea, Sí. sí. O sea, sí, la afición estaba molesta con su el propio equipo. así Y es. con mi papá, lógicamente. Pero ahí terminó de la manera más increíble. Ah, sí. Todos se pusieron contentos, Sí. platicaron, Y los ya. jugadores, con Sí, tu los abuelo. esperaron afuera. Y los esperaron afuera y ya fue la porra, ya fue todo. O sea, Imagínate. dieron Esa terminó le dieron a linda. la gente la importancia que tenían Que debe en dársele. en el equipo. Pero Así. bueno, Qué a ver, bonito. seguimos entonces hacia Veracruz. Y de Pues ahí de Veracruz. ya nos vamos a ir. Seguimos en Veracruz. Sí, sí. La verdad, Fue que Aparte de otro las torneo. broncas, aparte de las broncas y de que vivimos muy padre en ese Puerto. en ese tiempo ahí en Veracruz, nos tocaron muchos nortes. ¿Te acuerdas que platicábamos del Sí, cochecito blanco? Del Renault. Que nos íbamos allá donde decían que Agustín Lara decía que donde hacen su nido Las las olas olas. del mar. Sí, la gente sí se acuerda. Muy conocida la casa de Agustín Era Lara, la casa última, azul, le era la llamaban. última casa del puerto. De la Ok. sí. Y estaba de la playa, enfrente a la playa. Y estaba el monumento de él Sí. en una rotonda. Ahí les vamos a decir una pequeña y gran historia. Había una playa Mocambo. No me acuerdo el tiempo que sería de Veracruz ahí. Pero ahora la gente que vive ahí y la gente que va de vacaciones va a esa playa. Porque siempre fue muy bonita. Sí, muy bonita. Cuando Y ahora es íbamos más nosotros, mar abierto. Era mar abierto. Sí. Ahora hay hoteles. Sí, no, está y la hermoso. ciudad creció, Está edificios. No, y centros- aparte Veracruz es bien bonito, ¿te centros acuerdas cuando comerciales fuimos? en la época moderna. Claro. Pero ahí íbamos de niño a la famosa Sí, playa es que Mocambo. era como agarrar carretera. Sí, Ah, sí, pues, no claro. existía No estaba- y Veracruz. ahora ya está Bueno, no en- existía ya está en el la ciudad. puerto hasta allá. Sí. Qué padre. Pero bueno, a ver. Era muy, muy bonito eso. Y entonces, pues sí, pasamos tiempos muy, muy bonitos ahí cuando nos cayó. Fíjate, pasamos de todo. Del carrito. Pero espérate, del carrito. Íbamos por cuando venían los nortes, tu abuela agarraba su coche y nos íbamos por la costera, ahí se llama Miguel Alemán también. Sí, Miguel Alemán, no como la de sé. Acapulco, así también se llama. Nos íbamos por la costera y las aguas rompían en el... Las olas del mar. Ajá, rompían en Como el... la en canción el, ¿cómo del se señor llama? Agustín El Lara. malecón. El malecón. Y rompían y caían adentro... Arriba del carro. y caían en En la calle. En la calle, en el... Se salía. por Todo arriba. el agua. Y te pasaba por encima el agua, entonces lavabas el carro. Pero Qué ahí padre. fue donde te cuento que el coche después... Sí, que se le hizo los Pasó el tiempo, hoyos. Todo se picó, se hizo como el carro de los Sí, picapiedra, ¿verdad? por eso el señor Agustín Lara ahí se inspiró en la canción donde hacen... A donde hacen sus nidos las olas del mar. Ahí. Porque Ahí las veía todo el día. Como que Regresaba al regresa. mar. Como que Ya. regresaba al Se mar. nubió. Pero cuando hacía norte era una cosa las eran unas olas. cascadas impresionantes. Y ahí Qué donde, bonito. donde te hemos contado, y no sé si ya lo contamos esto en el primer podcast, que nos tocó una invasión de De Ah, cangrejos. sí, ya lo habíamos Sí, contado la invasión también. de cangrejos. Entonces nos tocaron vivir muchas Vivíamos a muchas media cuadra de la situaciones, sí. escuela de Marina, Y muy padre. que estaba en la costera. Sí, muy bonito fue. Y había un acuario, ¿no? No, todavía no. Bueno. No, el acuario fuimos tú y yo cuando Sí. fuimos de viaje. Cuando nosotros estábamos No. ahí. Sí, cuando estaba Pero, mi tío a Alberto lo ahí. mejor sí, bueno, tienes razón. En la segunda época que estuvimos, ¿te acuerdas que cayó una ballena y la metieron a ese acuario? No, no me acuerdo, pero Yo cuando ustedes fueron, Ya pero era ese ya moderno. claro, Ah, eso cuando ya ustedes fue. fueron Fue es que la tercera vez. Alberto trabajaba ahí con Pumpido. Ándale. Sí. Y Alberto era el auxiliar Sí, y ya papá entrenador no de fue. porteros. No, La ya fue con... tercera vez no, la primera y la segunda sí. Sí, y la Sí. tercera vez ya me tocó ir a mí. Otra con Alberto. coincidencia. Una más que conecta por ahí. Entonces el entrenador era Neri Pumpido, también campeón con Argentina. Argentina, y ahí sí con Maradona. Sí. Y, En 86. sí, aquí en México. Pasarela, Aquí en México. Valdano. No, Pasarela no, ellos fueron en el 78. Ah, ok. No, pero- Acá era el Canilla, era Maradona, era Pumpido. o sea, Bueno, pero ya se un me están equipazo. adelantando Bueno, ya, mucho. Ya. Creo, No. creo que vámonos hoy. Vamos a despedir nuestro programa, nuestro podcast. Sí. Esperemos que les haya gustado.
¿No quedó nada en el tintero, Daniela? No, Que nos quieras- me queda que mucho, nos quieras pero recordar. No, ya me no. queda mucho, pero para el siguiente. Ok. Muy Este bien. ya hay que terminarlo. Queremos agradecer a la gente que nos ha seguido en YouTube y en todas las redes sociales. Esperemos que les siga gustando, que nos sigan mandando mensajes a las Redes sociales. redes de Dinastía Milok Oficial. Oficial. Así es. Bueno, por lo pronto es todo y nos vemos. Piquen la campanita y suscríbanse. Ah, también es que cierto. se suscriban. Y como decía alguien, está todo dicho. Hasta luego. Bye.